Tardes a todos y todas. Gracias por haber aceptado esta invitación a este espacio de diálogo y conversación organizado por la Red Universitaria de Educación Continua con la participación de la Universidad Católica, la Universidad de Chile, la Universidad Santo Tomás y con POC. Si lo digo bien o mal, tú me corriges luego, Larry, por favor. Perfecto. Bien, vamos en esta tarde a tener una conversación, un diálogo respecto de, eh, para saber qué son las credenciales y las microcredenciales. Cada cierto tiempo en educación y también en educación continua hay temas que emergen, ¿no es cierto? Entonces, a veces no sabemos en realidad de qué se trata, cuál es el alcance, si nos tenemos que arriesgar o no arriesgar en esos temas. Entonces, para aprender entre todos, que ha sido siempre el espíritu de la Red Universitaria de Educación Continua, el diálogo, la colaboración, el aprendizaje entre pares, el construir industria de educación continua entre todos. Entonces, en esa perspectiva del aprendizaje colaborativo es que decidimos organizar este espacio de diálogo, lo vamos a llamar así, e invitamos a que nos acompañaran en la conversación personas líderes, directivos y una gran directiva de educación continua que tienen bastante experiencia, no solo en educación continua, sino que personas que ya tomaron una decisión en sus unidades, en sus universidades, para avanzar en la implementación de las credenciales y las microcredenciales. Entonces son personas que ya esta reflexión que de alguna manera vamos a hacer hoy día ya la hicieron y nos van a compartir algo de su resultado. ¿Quiénes nos van a acompañar hoy día? Primero nos acompaña Shakti Foyerake, ella es arquitecta y magíster en desarrollo urbano. Shakti también es directora de educación profesional de la Escuela de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile y es una persona que tiene, una profesional que tiene ya más de 10 años de experiencia en educación continua en el ámbito de liderar equipos y en la toma de decisiones. Luego nos acompaña Lawrence Daniels, él es un emprendedor y experto en el área digital y tecnológica. Larry es co-founder y Chief Business Development Officer de POC. ¿Estoy bien? Sí, él. Y él es además un patrocinador y amigo del próximo Congreso de Educación Continua que realizaremos en el mes de noviembre. Ya iremos con los comerciales. También nos acompaña Jorge Cancino. Jorge es sociólogo, MBA, es certificado en estrategia y auditor líder. También Jorge es subdirector de Educación Continua de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile y presidente de la Red Universitaria de Educación Continua. Y finalmente está con nosotros Fernando Saavedra, quien es administrador público, MBA, es un coach certificado y además es director de Educación Continua de la Universidad Santo Tomás. Eh, Fernando tiene más de 25 años en el ámbito de la educación continua. Y bueno, este es el grupo que nos acompaña en esta oportunidad en, en los tres casos de universidades, tanto ingeniería en la Universidad de Chile como en la Universidad Católica. Y en Santo Tomás ya iniciaron este proceso, están en distintas etapas de su implementación, pero ya avanzaron en esta decisión. Entonces, para comenzar, pregunta, la pregunta del millón. Jorge, ¿qué son las credenciales y las microcredenciales? ¿Qué son? No lo sé. No, eso- Hola, buenas tardes a todas y a todos. A ver, no te voy a hablar de la definición de lápiz y papel, de la nominal, porque esa prefiero dejársela a Larry, ¿ya? Desde el punto de vista técnico.
Ya, para nosotros, por lo menos en mi facultad y en la universidad, las credenciales y las microcredenciales han sido un descubrimiento importante por cuanto hemos descubierto que es la forma más práctica hoy día de poder digitalizar, ¿cierto? El registro educativo de las personas que han estudiado con nosotros. ¿Ya? Particularmente en educación continua contamos con diferentes tipos de programas, ¿ya? Y la verdad que nosotros de manera muy burda quizás y ahí también, por eso va a ser súper interesante escuchar la opinión de las colegas o los comentarios que nos pueden dejar también en el chat las personas que están participando. Es que solamente definimos credencial o microcredencial según el tamaño, digamos, de la instancia formativa. ¿Ya? Y cuando te hablo de tamaño de instancia formativa, te hablo de la cantidad de créditos o la cantidad de horas cronológicas que finalmente tuvo la actividad. ¿Ya? En general, lo que hacemos es articular microcredenciales conducentes a credenciales, ¿ya? Lo que podría ser probablemente un grupo de seminario o un grupo de MOOCs, que son articulables en el caso nuestro a un curso de desarrollo profesional, y las credenciales ya las tomamos ligeramente para actividades formativas un poquitito más grandes, tales como bootcamps o diplomados, digamos. Bajo esa conceptualización nosotros lo estamos tomando acá. Y la verdad que hasta el momento, cuando hemos preguntado a los colegas, y por eso es importante este espacio, qué es lo que son para ustedes, siempre nos encontramos con concepciones disímiles, no siempre son iguales. Larry, desde lo técnico, ¿qué es una credencial o una microcredencial? Lo técnico. Bien, Recuerda que voy a... no entendemos los misterios de la tecnología, en simple. Excelente. Bueno, gracias Margarita, Jorge. Un gusto estar acá en el espacio. Estoy súper entusiasmado y feliz de poder participar acá con la red. Yendo un poco a lo técnico, explicar qué es una credencial y una microcredencial, comparado por ahí un título tradicional. Un título tradicional reflejaba antes un título de grado, carrera, curso que se haya tomado, que aglomeraba un montón de materias o cursos que se habían estudiado a lo largo de todo ese tiempo, periodo. Hoy las credenciales y las microcredenciales surgen por un cambio, obviamente, a partir del mercado. Una microcredencial en realidad compete habilidades específicas en una materia concreta, es decir, alguna habilidad muy, muy definida. Una credencial puede abarcar varias microcredenciales, que es un poco de lo que podemos profundizar a lo largo de la charla de las rutas de aprendizaje que Jorge mencionó también, que básicamente es cómo un alumno va adquiriendo distintas habilidades que forman parte después de una credencial más grande, claramente abarcativa. ¿Y por qué surgen un poco las credenciales y las microcredenciales versus un título tradicional? Creo que ahí, por ahí me apalanco un poco en alguna información del mercado en general. Obviamente, a partir de las transformaciones, una persona puede cambiar entre 5 a 7 veces a lo largo de su vida de trabajo, a diferencia de lo que era antes, que una persona por ahí mantenía el mismo, o se mantenía en la misma industria o la misma empresa. Entonces, una persona cambia de roles, tareas, trabajos, empresas e industrias incluso, a lo largo de lo cual adquiere distintas habilidades y competencias que después pueden ser complementarias. Entonces, a partir de ese punto, partimos con las credenciales y las microcredenciales. El segundo punto es el aprendizaje continuo que todos hablamos. Ya una persona no se percibe como estudiante únicamente cuando está dentro de una institución educativa, universidad o colegio, sino que una persona tiene que seguir capacitándose a lo largo de toda su vida. Hoy incluso se parte de habilidades duras, hasta en algunos casos se mencionan como habilidades con fecha de vencimiento, porque claramente van actualizándose nuevas competencias constantemente, y las habilidades blandas que también podemos profundizar a lo largo de la charla, que también se van certificando, que pueden ser aplicables en distintas industrias. Y también surge a partir del cambio del mercado laboral, donde se empezó a contratar no tanto por o lo que se llama degree-based hiring, que eso era antes, a pasar a un skill-based hiring, lo que se dice que hoy el mercado busca habilidades y no títulos, o por lo menos no contrata a una persona por haber estudiado ingeniería, sino por las habilidades que adquirió esa persona por haber estudiado ingeniería, que pueden ser aplicables al rol y al puesto de trabajo que se está buscando. Entonces, a partir de eso surgen las microcredenciales y las credenciales versus lo que era un título tradicional en el pasado, por ahí, para ponernos un poco técnicos con la definición. Súper. Y de esa respuesta que tú nos das, Larry, quisiera preguntarle, Shakti, así como bien concretamente, ¿en qué se diferencia estas credenciales y microcredenciales? Ya entendimos un poco que
que un poco una micro credencial es algo mucho más acotado, más específico, y y una credencial incorpora varios micro credenciales o varios aprendizajes, etcétera. Entonces, Shakti, dinos, así como bien concretamente, ¿en qué se diferencian este tipo de credenciales de una certificación tradicional, que algo nombró Lawrence al respecto? Bueno, en el caso nuestro, te puedo hablar del caso nuestro porque en el fondo también estamos pasando por un periodo de transformación en todo lo que son las credenciales digitales, micro, macro, credenciales, insignias digitales y cada, en el fondo como no tenemos un estándar común en Chile, lo que decía un poco Jorge, en todos lados puede significar una cosa distinta y una insignia digital puede tener o no tener el peso asociado a ella, digamos. Entonces, en nuestro caso, la diferencia efectivamente es que se comienza a trabajar con el concepto de skills o de competencias y antes pasamos de certificar el programa a certificar estas habilidades. Y eso puede parecer simple, pero es súper complejo porque hay que unificar un nivel de, primero, semántico, de lenguaje intrauniversitario, después con el mercado, con la industria, porque tenemos que hablar de las mismas competencias que buscan en la minería, la empresa, etcétera, para que tenga sentido lo de las competencias. Entonces, yo creo que es como un cambio cultural súper grande respecto a lo que también decía Larry, de que antes como que lo que importaba era el cartón, digamos, con el título de lo que habías estudiado y ahora lo que importa es acreditar qué aprendiste en ese estudio, sea de educación continua, de pregrado, de posgrado, en cualquier ámbito. Entonces, como que hay un cambio de paradigma en ese sentido. Y después están las distintas maneras de abordarlo y los beneficios y las dificultades de ello. Pero esa es como la gran diferencia que veo yo. Súper. Y pensando en el mercado, Fernando, que un poco por lo que conozco del proyecto de STEC, tienen una gran vinculación con empresas productivas. Entonces, ustedes hacen un gran trabajo con distintas organizaciones e industrias distintas. Entonces, ¿cómo crees tú que observa, reconoce o valora el mercado la existencia de este tipo de credenciales o microcredenciales? ¿Ve la diferencia o todavía hay un desafío formativo por parte nuestro respecto de las utilidades de este tipo, de estas nuevas certificaciones, por decirlo de alguna manera? Dice que está muteado, Carolina, Rocío, por favor. A Fernando hay que darle la palabra. Casi. Ahora sí. Ahí sí, súper. Ya. Gracias, Margarita. Sí, yo creo que ahí la conexión es bien importante. Nosotros en Santo Tomás, quizás no todos los que están presentes lo saben, somos una institución que tiene centro de formación técnica, instituto profesional y universidad. Y entonces, en los niveles de formación TP, técnico profesional, nivel de centro de formación técnica e instituto, desde hace unos 5 años atrás aproximadamente, hemos venido trabajando muy fuerte con Chile Valora. Entonces, las microcredenciales o credenciales, para partir por ahí, creo que son más relevantes antes, que se instalan por primera vez en Santo Tomás son las credenciales de los perfiles formativos de Chile Valora conectados dentro de una malla curricular. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. El técnico en enfermería, carrera de 2 años en Santo Tomás, tiene varias certificaciones académicas, así las llamamos nosotros, y una de ellas, por ejemplo, es cuidador de personas, que es un perfil de Chile Valores, ¿no? Entonces, ¿cómo avanzar en esto? Justamente, como lo decía muy bien Chakti, creo, y también Jorge, son recomendaciones que las instituciones estamos haciendo al mercado con nombres más cercanos, con nombres más concretos y más conectados, como tú bien preguntabas, Margarita, a la actividad laboral, a la actividad productiva, que permite, yo diría básicamente dos grandes cosas. Por un lado, al empleador hacer una lectura más rápida, ¿no es cierto?, del grupo de competencias, áreas o subáreas de los cuales un alumno egresado o parcialmente egresado, que esa es la segunda ventaja, puede desempeñar. Y la segunda es obviamente entregar salidas alternativas previas al egreso a esos alumnos, ¿cierto?
En los casos que les estoy contando, es un certificado habilitante para ejercer la labor de cuidador de personas en el ámbito de la salud, ¿no es cierto? Y es una asignatura que se resuelve en el primer año del ramo, ¿no? Entonces, también permite tener una salida intermedia de alguna manera sin ser por sí mismo un título profesional. Entonces, la primera conexión yo haría directamente, Margarita, es con este tema. Y la segunda, de alguna manera, creo que hay que hablar de las certificaciones de la industria, ¿no? Todos conocemos probablemente muchas certificaciones que hace mucho tiempo atrás venían desde el mundo tecnológico, ¿no es cierto? Las certificaciones de IBM, las certificaciones de algunas telco, Cisco, que fue también muy famosa un buen rato, ¿no es cierto? Donde hacíamos lo mismo, ¿no? Que era contarle al mercado que esta persona, o sea, en el caso de Cisco, analista programador, pero tiene la certificación Cisco porque sabe hacer en particular tal tecnología o manejar bien específicamente tal ámbito del conocimiento. Entonces, yo me quedaría con esa posibilidad de adelantarle al mercado laboral, sobre todo, las competencias que un alumno tiene en un subconjunto de ámbitos de ejecución. Y recojo lo que dejo un poco en el parking lo que dice Fernando respecto de esta relación con la industria, porque creo que es muy desafiante, por cierto, para quienes trabajamos en la educación continua esta, esta dimensión. Pero quisiera volver un poco a la reflexión que señaló Chakti, ¿no es cierto? Porque hay como un cambio de paradigma respecto de el que vamos a certificar. De alguna manera, entonces, dice Shakti, esto certificamos un programa, Margarita Guarelo aprobó este diplomado. No, Margarita Guarelo sabe hacer esto, que quizá en bien bruto podríamos decir. Entonces, eh, respecto a esta reflexión, Shakti, y después le voy a preguntar a Jorge, para que prepare la respuesta. Cuando estaban pensando así, porque siempre esta respuesta, todos quienes están, bueno, la mayoría de los que estamos acá trabajamos en universidad, entonces uno avanza 10 pasos, retrocede 12, y después avanza 3 y retrocede 4, ¿no es cierto? Y las decisiones nunca son como como una carrera, ¿no es cierto?, hacia adelante, sino que tienen ida y vueltas, ¿no es cierto?, respecto de las decisiones. Entonces, ¿para qué? No, ¿para qué? O sea, ¿cuáles son como los propósitos que uno podría o una institución podría tener para tomar esa decisión? ¿Para qué? Yo creo que particularmente en educación continua tenemos que estar vigentes, porque trabajamos con las personas que están en el mundo laboral y moviéndose. Por lo tanto, no podemos quedarnos atrás de los medios en donde se busca trabajo, de las maneras en que las personas van aprendiendo y complementando su conocimiento. Entonces, es ir al día con nuestros usuarios, que son nuestros estudiantes, y ayudarlos en el fondo, entregarles un pack de certificación, digo yo, porque al final no es que le dejemos de entregar el certificado por el curso o el diplomado, sino que le entregamos un valor que van a poder usar en otros medios y con el que van a poder complementar ese nombre de ese curso con estas competencias para que el empleador lo verifique en un link, de una manera que no se le pierde, de una manera en que él o ella se posicionan también con el sello de donde estudiaron, lo que también trae beneficios, por supuesto, para las instituciones que emiten estas credenciales. Entonces, es como ser parte de un ecosistema que ya existe, de las redes y de la digitalización y no quedarse atrás. Em, yo creo que es para eso, para ir con el usuario de nuestra educación a lo largo de la vida y acompañarlo en los nuevos formatos y en los nuevos medios. Está en mute. Jorge, respecto de ese para qué, ¿cómo ves tú esto? Estás muteado ahora tú, Jorge. Lo veo súper político el tema. Se me dio vuelta el concepto. Ya me voy al tiro para ese lado.
Creo que definitivamente tenemos la opción, el camino y la tecnología probablemente disponible para lograr por fin la efectiva y real eh, articulación, el reconocimiento de aprendizaje previo, la ejecución de programas entre instituciones de educación superior. Claramente, si tratamos de vincular los sistemas universitarios entre universidades, se nos puede pasar la vida y probablemente tres personas que vengan detrás de nosotros tratando de ejecutar el mismo proyecto. Cuando en realidad había credenciales digitales hoy día, sería muy fácil poder reconocer el conocimiento, la competencia, digamos, cuando uno entra en una credencial, ahí Larry después nos puede comentar bien, hay una descripción muy completa de cuáles son los ámbitos de competencia, la habilidad, la cantidad de horas, ¿cierto? Que la persona desarrolló y finalmente de qué es capaz. ¿Ya? Eso puede simplificar mucho la conversación para poder llegar a ese fin. Para mí el gran para qué final sería ese, digamos, más allá de obviamente estar en la innovación, de la vanguardia, de la tecnología, ¿cierto? De facilitar el reconocimiento del conocimiento por parte de los empleadores o de los reclutadores, ¿cierto? Y entregando una buena herramienta también para la persona, el hecho de poder lograr finalmente el reconocimiento de aprendizaje previo y el reconocimiento de aprendizaje entre instituciones de educación superior sería un tremendo para qué. Para eso hay que partir por lo que ya escuchaste, obviamente, digamos, y esta instancia y el trabajo en red vuelve a ser clave nuevamente. El hecho de tener ya no solamente definición de qué entendemos por educación continua, qué entendemos por un diplomado, qué entendemos por un curso, qué vamos a entender por una credencial, qué vamos a entender por una micro credencial y en qué instancia, en qué momento y bajo qué modelo finalmente nos vamos a reconocer. Creo que es una linda línea y ruta de trabajo para lo que viene. Súper. Y Larry, o sea, aquí Jorge nos plantea un tremendo desafío. Adelantó la pregunta final, los desafíos. Adelantó uno, ¿no es cierto? Como no, súper bien, porque es un problema histórico, ¿no es cierto?, de las universidades de no reconocer al otro. Y para reconocerle a un estudiante lo que ese estudiante sabe, su aprendizaje, y decirle, sí, en realidad tu título, tu certificado vale ese estudiante, ¿no es cierto?, lo hacemos sufrir un montón, porque tiene que traer un montón de documentos y más encima en algunos casos le hacen una evaluación. A ver, si, mira, en realidad todo esto no sé. A ver, y lo evaluamos, ¿no es cierto? A ver si esa persona sabe. Entonces, eso es muy interesante. Entonces, Larry, si nosotros quisiéramos ir a ese camino, ¿no es cierto?, que me parece súper valioso. Bueno, aquí muchas personas me conocen y tuviese que una persona deambular con su cajita de herramientas, quisiera que le reconocieran, no sé, un destornillador, su aprendizaje destornillador en una y otra universidad, y desde la perspectiva técnica, tecnológica, ¿qué debiésemos ordenar o acordar? Bueno, es una muy buena pregunta. Yo antes quiero agregar también a la respuesta anterior, que me parece interesante, solo dos temas que creo que está bueno mencionar, que creo que las microcredenciales lo que hacen es también un aprendizaje modular o personalizado para los alumnos, que es un tema que se habla mucho hoy, en el sentido de que estas rutas de aprendizaje pueden ir formando a alumnos de distintas maneras. Antes todos veíamos a un alumno, todos hacíamos la misma carrera, todos hacíamos el mismo curso. Hoy hay distintos, o se pueden hacer a distintos tiempos, distintas carreras, e ir combinando sus habilidades de distinta manera para llegar a un resultado final, que creo que está bueno que las microcredenciales también aportan eso. Y obviamente también creo que el desafío o la oportunidad, como lo podemos ver también con las microcredenciales, en cómo se arman o cómo se terminan estructurando dentro de una institución, también pueden generar una diferenciación entre instituciones. Entonces, cada institución obviamente puede formar de distintas maneras a personas para el día de mañana o incluso generarles nuevos skills, upskilling, reskilling, entre otras cosas, que creo que también es una diferenciación para cómo educamos a la gente para adelante. Con respecto al desafío de la implementación, sí, supongo que yo vengo claramente de una industria mucho más tecnológica y la educación para mí o fue uno de los motivos por los cuales entramos, es que vimos una transformación enorme que estaba sucediendo en la industria, la apertura del mercado en general. Creo que como consecuencia de una necesidad, también creo que como consecuencia de la pandemia, también hubo una necesidad también de mucho cambio y ajustes y adaptación, y se abrieron un montón de puertas.
Entonces, como respuesta por ahí, Margarita, me parece que para ir con la corriente de las microcredenciales, está buenísimo todo lo que está sucediendo. El perfil o por lo menos la apuesta por parte de las instituciones por ser innovadoras, por ser, creo, permeables a la tecnología, por tener un compromiso por la educación continua y el aprendizaje continuo de las personas. Creo que en ese sentido está habiendo un cambio súper positivo en todo lo que va sucediendo. A mí me encanta el ejemplo, perdón que yo me gusta hablar, pero me encanta el ejemplo de que cuando yo estaba en el colegio, uno no podía citar Wikipedia porque estaba fuera de la bibliografía escolar. Entonces, si hubiésemos mantenido esa cultura de mantenernos cerrados, hoy no estaríamos permitiendo inteligencia artificial, blockchain como tecnología, o estar hablando de ser innovadores y utilizar distintas plataformas. Entonces, creo que en ese sentido yo valido mucho que hoy el mercado está en ese camino, está con una cabeza de cambio, de transformación, de innovación y tecnología que me encanta, y creo que es por ese lado al que hay que ir. Quisiera tomar, ya no me voy a ir a los problemas, ahora estamos en la etapa soñadora, ¿no es cierto? Somos felices, llenos de esperanza y positivos, que esto es un camino, bueno, vamos a seguir en eso con la próxima pregunta, ya se vienen los problemas. Fernando, eh, Jorge dice una cosa interesante, y Chuck te había dicho otra, y tú habías dicho otra. Entonces, Jorge dice, mira, es una oportunidad, ¿no es cierto?, para que avancemos en articulación interna, en reconocer aprendizajes que las personas han, o herramientas o habilidades, ¿no es cierto?, técnicas que han aprendido en otras universidades. Bueno, todas esas palabras con las que nos tenemos que poner de acuerdo, que estamos certificando, ¿no es cierto? Bueno, una más. Pero bueno, para articular y reconocer, que eso es otra discusión, no la vamos a resolver ahora, es un camino. Y luego Jack te dice una cosa re interesante, dice, y también lo dijo Fernando, bueno, hay una posibilidad de poner como el sello propio, lo distintivo. Lawrence también, Larry habló de la diferenciación, ¿no es cierto? Entonces, es una pregunta bien enredada en el fondo. ¿Cómo lo ves tú, Fernando? ¿Articular, coordinar, Mm. trabajar en conjunto o optar más hacia la diferenciación? ¿Cómo ves ese camino? Yo creo que justamente hay un escenario en la educación superior y continua eh, que yo creo que ya post pandemia algunos rasgos bien distintos que nos obligan a hacer una conversación más compleja. Estoy de acuerdo con complejizar la conversación, más allá de lo que llamamos credenciales o microcredenciales. Entonces, voy a agregar un dilema y luego algo que podríamos quizás ir explorando. El dilema es que los amigos de Dutic, yo creo que le achuntaron muy bien hace un tiempo atrás con el nombre del congreso que organizaron el año pasado, que se llamaba En la era del contenido infinito, ¿no? Entonces, microcredenciales y capacidades y learning generan hoy día la capacidad mucho más real, mucho más concreta, mucho más disponible de integrar objetos de aprendizaje desarrollados por terceros, de integrar eh, áreas, cursos, módulos eh, a programas propios. Y por lo tanto nos pone en el dilema, como tú planteas, Margarita, de no que certificamos, sino que qué enseñamos, ¿no? Voy a ir al extremo del problema, ¿no? Si lo simplificamos en el nunca bien ponderado curso de Excel, uno podría decir, ya, pues bueno, ¿qué pasa con los cursos de Excel? Para simplificar, lo más sencillo, ¿no? El Excel es un commodity, estándar, el mismo software para todos, etc. Y uno podría decir, no, mira, la persona que va a aprender tendría que ir a Microsoft a aprender en la certificación de Excel que tiene Microsoft, que es muy barata, entre paréntesis, que en muchos casos está gratis por los paquetes que compramos en las universidades, y la gente debería tomar esos cursos, eso es el racional, ¿no es cierto? El racional es lo más barato, lo más sencillo y certificado por el dueño del producto. Pero eso no pasa así hoy, pues. Hoy los datos que tenemos es que Excel sigue siendo el curso más vendido en Sense y tiene una cantidad de oferentes muy amplia, muy amplia. Entonces, ¿qué enseñamos? Yo creo que el escenario del contenido infinito, para bautizarlo así,
nos lleva a preocuparnos por la localización del aprendizaje. Es decir, viejo adagio de las competencias, ¿no es cierto? Uno dice, voy a certificar competencias. Sí, pero las competencias son siempre en un contexto, no son en el teórico. Entonces, no es lo mismo saber gestión de proyectos en Alemania o en Suiza que saber gestión de proyectos en Chile o Latinoamérica, ¿no es cierto? Por razones culturales obvias. No quiero generalizar, pero obvias, ¿no es cierto? No es lo mismo hacer gestión de proyectos y para qué hablar de cultura organizacional u otros temas donde evidentemente los estilos culturales de nuestras organizaciones o países hacen una diferencia. Entonces, yo no puedo enseñar Excel en genérico, tengo que empezar a enseñarte aplicado a lo que tú necesitas en tu cultura, en tu organización. Y ahora nos permitiría entonces ir mezclando para enseñar eso en un contexto específico donde tengamos otras ciertas competencias y capacidades de explicar o de enseñar lo que sucede puesto en ese contexto, ¿no? No quiero irme muy en la teórica académica, pero creo que es necesario mirar esta nueva combinación, ¿no? Eh, Quizás son las... las restricciones, las precauciones que tiene la academia al momento de certificar a un tercero. Nosotros, como tú decías, Margarita, si llega alguien con el certificado de que yo hice el curso de Data Science en la Católica, bueno, igual probablemente alguien va a decir, a ver, pero muéstrame el programa, quiero mirar en los contenidos y voy a ver si es que no me calza 100% con mi programa, así que, o 70, 80, incluso 60, de que no te certifico. Entonces, hay restricciones, pero yo creo que hay que avanzar en localización. Sigo, Creo que está, sigo enredando abriste la conversación. una buena caja de Pandora, yo creo. Claro. Súper interesante porque también ahí hay una complejidad interna, ¿no?, de las propias instituciones de esa antigua discusión, ¿no es cierto?, colaborar o competir. Y en nuestra tradición universitaria la competencia nos sale más, la tiene mucho más a flor de piel que la colaboración o la cooperación. Entonces, creo que esa es una gran discusión y es quizás el tema que debería venir ahora, ¿no es cierto? Si estamos siguiendo la línea de lo que ustedes han planteado, si una de las razones de los para qué, ¿no es cierto?, de tomar esta decisión es pensar en las personas, alinearse con los estudiantes, con sus trayectorias formativas, con sus procesos, eso hace que las instituciones debiesen salir un poco de sus posiciones. Entonces, ahí una pregunta clásica, ¿no es cierto? Pregunta para Shakti primero y para Jorge después. Facilitadores, para empezar, digamos que esta conversación no la estamos teniendo, aquí estamos súper profundizando, ¿no es cierto? Pero aquí hay personas de otras universidades o de otras instituciones que esta discusión no la han tenido, ni siquiera, o sea, posiblemente algunos están diciendo, ¿qué es esto? ¿No es cierto? ¿De qué se trata esto? Entonces, ya entendimos qué era el objeto, un poco las proyecciones, eh, posibilidades que esto nos da, y luego volviendo al cuando hemos decidido, ya, nos vamos por este camino, se toma la decisión. ¿Qué observas tú, Shakti, como facilitadores al interior, en tu experiencia, de la universidad para poder avanzar en un proceso como este? Bueno, yo creo que se relaciona también con lo anterior, que estoy de acuerdo que es un gran tema, y ahí yo me quedé pensando como también como competir o colaborar. Creo que estamos en una etapa incluso previa, que es comunicarnos antes de todas las otras cosas, y que esto nos ayuda a comunicarnos y a poder mostrar lo que se hace y qué se enseña en cada uno de los programas, porque va a haber un link que abre y va a haber una universidad que pone una información en esa metadata que dice qué es lo que tiene ese programa. En algunos casos van a ser las competencias, en otros casos va a ser el programa entero escrito, entonces como que estamos comunicando y eso nos va a ayudar después
a decidir cómo organizarnos, yo creo. De facilitador se relaciona con eso porque creo que nuestras casas de estudio tienen los programas, tienen las personas, tienen los contenidos, los profesores, entonces tenemos como todo el material que es lo que va a alimentar estas credenciales y microcredenciales o insignias digitales, lo que se defina en el fondo. No es que tengamos que crear todo ese cuerpo de conocimiento, sino que tenemos que organizarlo en una manera en una moneda, en una manera de comunicarlo digitalmente. Entonces, el facilitador, para mí, así pensándolo, me cuesta igual, porque es como muy genérico quizás, pero creo que es el conocimiento que tenemos, los programas que tenemos, las experiencias y los alumnos. Creo que tenemos tanto de eso que tenemos mucho material para poder plantear la estrategia que hagamos con las credenciales y las microcredenciales. Entonces, por ejemplo, si Ujú. entiendo, es como en el fondo que hay como una base, ¿no es cierto?, de conocimiento, de programas, de docentes, estudiantes, que como con una base que lo permite. Claro, hay Pero como un acervo de cantidad de cursos, de diplomados, de un sistema de gestión de calidad que los ha ordenado hace ya años, entonces tenemos las horas, los créditos, tenemos como, tenemos el material, digamos. ya, es que ahí hay algo más concreto, porque uno dice Ujú. programa, bueno, todas las Claro, universidades tienen programa, estudiantes todas tienen conocimiento, pero acá tú apuntas a algo que tiene que ver con una estructura, con la existencia de ciertos órdenes, ciertos parámetros, claro. que facilitan, ¿no es cierto?, avanzar en este camino. Ya, Sí, partimos. yo creo que como universidad, eso, por lo menos en la UC y en las como que somos parte de la red y que hemos tenido todo este trabajo como también de normalización de conceptos, de hablar de la calidad, de los sistemas de aseguramiento de la calidad, todos esos para mí son facilitadores que nos llevan a estar en este punto como un poco más preparados, porque también están los que están generando insignias digitales de mejor compañero, digamos. O sea, hay todo tipo de insignias hoy día, de credenciales y microcredenciales, pero no todas son de una universidad que tiene ese respaldo detrás de los programas que sí tienen una certificación. Entonces, yo creo que ese es como el gran facilitador en nuestro caso que estamos hablando de universidades. Súper. Muy interesante. Jorge, los problemas. Nos gustan los problemas. No me encanta. Que nos encantan. ¿Qué dificulta esto? ¿Cuáles son lo que va poniendo ahí las vallas para que esto fluya? Sí, a ver, hay varios. Cuando uno analiza la implementación de una tecnología finalmente en una organización, sea cual sea, uno analiza varias dimensiones. Uno analiza primero la inversión, qué trabajo implica, hay una dimensión de proceso, hay una dimensión obviamente de las personas y también hay una dimensión de cuál va a ser la retribución que esto me va a entregar. O sea, el para qué también tiene que ver con qué voy a ganar con hacer esta inversión en tiempo, persona, en proceso, en cambio en tecnología, con respecto a si el mercado me retribuye o no me retribuye, me identifica o no me identifica lo que estoy haciendo. A nosotros por lo menos lo que nos ha pasado hasta el momento, y esta también es una visión un poco personal, yo veo que culturalmente en Chile todavía no estamos tan preparados o predispuestos para poder identificar la credencial digital como válida o como más válida todavía que un cartón en un papel o incluso un cartón digitalizado. ¿Ya? Cuando uno conversa con las personas todavía existe cierta desconfianza quizás. No sé si los chicos lo comparten o no. Todavía se ve mucho cartón firmado por el decano o por el director de escuela, por el director de educación continua, dando vueltas en LinkedIn. Y pasa mucho lo que dice Chakti también. Así como nos pasa con los diplomados, nos está pasando con las credenciales. ¿Ya? Tenemos diplomados de Excel, existen, están dando vueltas y no son dictados por instituciones de educación superior. ¿Ya? O ni siquiera por centros de formación técnica o institutos profesionales. Y en el caso de las credenciales también. Entonces, para nosotros, por lo menos, yo creo que en la Universidad de Chile el principal problema es ver que efectivamente la credencial represente la calidad académica. Y yo creo que ahí la actividad da en el punto, digamos. ¿Ya? En la medida que nuestras autoridades se convenzan de que la credencial digital es tan válida como el registro emitido por nuestra Secretaría de Estudios,
Claramente este proceso va a fluir y en la medida que también las compañías, reclutadores, ¿cierto? Y las personas lo identifiquen como tan válido como el otro documento, también eso obviamente va a ayudar muchísimo. Yo creo que no por nada ninguna institución de educación superior todavía se ha atrevido a lanzarse con una campaña de marketing digital potente donde diga voy a ser la primera institución en potenciar el uso de la credencial digital. Estamos todos contenidos, ahí, esperando algo, no sé qué todavía. ¿Cachai? Pero venimos conversando de las credenciales digitales hace 10 años, si tampoco no nos pongamos tan ciegos, digamos. Hoy día la tecnología es mucho más clara, mucho más transparente, mucho más accesible, y hay más competidores en el mercado, ¿ya? Pero hay algo ahí todavía que yo creo que nos retiene y que probablemente va a ser súper interesante también poder abordar y poder trabajar. Dice algo muy interesante, Jorge, porque hace muchos años ya que venimos observando que no estamos solos, ¿no es cierto?, en esto. Y, y la cantidad de nuevos ofertantes, nuevos proyectos, que en ocasiones pueden ser quizás más interesantes que en las universidades, ¿no es cierto? Entonces, al principio como que no nos preocupábamos mucho, pero ahora sí pareciera que hay que preocuparse, ¿no es cierto? De todo este, no sé, cosmos de nuevos ofertantes que quizás son mucho más precisos, más concretos, y a lo mejor algunos certifican nada, ¿no es cierto? Humo, y otros sí son muy concretos. Entonces, Larry, ayúdanos, pues, dinos, porque tú me imagino que por tu experiencia como empresa tecnológica estás en contacto con instituciones de educación superior y también con, no sé, startups, consultoras, empresas, no sé, que a lo mejor tienen menos aversión al riesgo que las que tenemos en las universidades, porque en general somos como dice Jorge, estamos contenidas, ¿no es cierto? Controladas, avanzando, pero calladitas, no se vayan a dar cuenta, ¿no es cierto? Que estamos haciendo esto y a alguien le parezca mal. Entonces, eh, dinos, quizás sería interesante que tú nos dijeras cómo nos ves frente a estos temas, porque estamos en confianza, así que nos puedes decir, tratar mal, pero con amor, ¿ya? Eh, ¿Cómo nos ve y danos algún consejo en el fondo para salir de este estado a veces de inmovilismo respecto de estas decisiones y, como dice Jorge, de salir con la decisión al mundo, no solo de tenerla ahí al interior? Bueno, voy con la charla motivacional más o menos entonces. A Sí, pero mí, cortita, no, cortita. cortitas, no, lo sé. A mí me gustó mucho, creo que en ese sentido es lo que dijo Shakti en sentido de que el respaldo final de tanto los certificados tradicionales que existieron históricamente como las credenciales o las microcredenciales vienen por el respaldo de la institución que está detrás. Entonces, como positivo, facilitador o ventaja que creo que tienen las instituciones educativas es el respeto y la historia de haber sido una institución educativa a lo largo de tantos años. Entonces, eso es lo que después todas las instituciones que están acá, que tienen una percepción de mercado a nivel mundial de reconocimiento, esa microcredencial o credencial va a ser vista y reconocida y tomada en cuenta como habilidades certificadas por esa institución en el mundo. Entonces, ese es el facilitador y la ventaja que tienen las instituciones educativas, es el respeto y la historia por todo lo hecho a lo largo de tantos años. Entonces, esta implementación creo que solamente requiere su confianza y su empuje para hacerlo. Ya yendo a la parte más de resistencia, sí, tuve, creo que a lo largo de los años trabajar con varias industrias. Creo que coincido con Jorge, por ahí es necesario, a mí me gusta el ejemplo de la pandemia, el ejemplo de la pandemia llevó forzadamente por ahí a todos a tratar de digitalizarnos, a empujarnos a la parte más asincrónica, a ver qué podemos cambiar. Entonces, por ahí es ese empuje que en ese caso se dio con todos, acá por ahí es uno a uno, ir creo que aplicando o innovando con estas tecnologías, por ahí dejar de lado la resistencia al cambio y por ahí algunos puntos burocráticos que siempre existen, es verdad, no los quiero dejar de mencionar, pero son como los dos puntos por ahí que diría que son los que no permiten avanzar en cuanto a las credenciales y las microcredenciales, que es la resistencia al cambio o la burocracia que por ahí a veces tenemos de por medio, que no solamente a veces sale de las instituciones, sino a veces sale de los mismos ministerios, que no son tomadas en cuenta, que no lo voy a hacer porque no tiene sentido, pero también al mismo tiempo
desde el lado del mercado está existiendo un gap entre las habilidades que se están buscando y las habilidades que se están ofreciendo en el mercado. Entonces, más allá que por ahí no son hoy validadas a nivel país, es verdad que hay una necesidad de mercado de cambio y cada vez es más grande este gap que hay entre el talento que se ofrece en el mercado y las búsquedas laborales. Entonces, yo creo que es cuestión de tiempo para que esto, ya estamos viendo la punta del iceberg de lo que va a ser dentro de muy, muy poquito tiempo y ya creo que estamos todos hablando del tema que va a impactar directamente. Súper. Les voy a hacer una última pregunta general a todos para que dejemos un espacio para preguntas de las personas participantes. Eh, las preguntas las vamos a hacer del chat, así que por favor sean súper concretos. Las personas que quieran preguntar o decir algo muy, muy, muy concreta. Y a ustedes, a nuestro estupendo panel, ya algo hemos dicho al respecto, los desafíos. Fernando, abriste la caja de Pandora. Sigamos con esa caja de Pandora que me encantó. Un pasito antes, yo creo que hoy podemos conversar de microcredenciales, sobre todo en las universidades, como bien planteaban, porque tenemos, por un lado, y esto son lo que yo logro leer del mercado, una serie de oferentes de cursos pequeños, cortos, envasados, que van desde Coursera hasta Amazon Web Service, pasando por Creana, terminando en LinkedIn Learn y Segos y muchos otros, que a mi juicio, insisto con esto, no represento a mi institución en esto, sino que es el juicio de lo que yo logro ver en este mercado, eh, han hecho un cambio en su estrategia de mercado. Tú creo, de alguna manera muy sutil, como siempre Margarita lo planteaste, ¿no es cierto? Hace un tiempo teníamos algo de competencia o de preocupación, ¿no es cierto? Todos conocemos el caso de Google diciendo yo no quiero más títulos para seleccionar gente, quiero que me muestren sus competencias. Eh, y esa competencia que hace de un tiempo muy distante, donde no teníamos muchos proyectos, ya hay muchos ejemplos de integración y conexión con esos proveedores, ¿no es cierto? Eh, Eso está pasando hoy día mucho más fácil, tenemos precios mucho más viables para hacer esto cada vez más disponible. Entonces, ahora sí viene la discusión del para qué primero, de luego el cómo y finalmente el qué, ¿no es cierto? Ahora sí podemos preguntarnos el para qué. Antes era prohibitivo en términos de costos, salvo aranceles demasiado elevados para algunos programas, pero hoy me atrevo a decir que hay licencias de plataformas que tienen acceso a contenido que hace mucho tiempo están hablando del Netflix de la educación, ¿no es cierto? Y que ya están llegando a precios de Netflix, ¿no? Pa no entrar más en detalles, pero saben de qué estamos hablando en términos relativos. Entonces, si quieres que hablemos de cómo avanzar o de cómo buscar proyecciones, yo creo que mira, nosotros voy a hacerlo desde el ejemplo de lo que hemos hecho aquí en Santo Tomás. Nosotros tomamos un programa con una empresa que integra varias plataformas a la vez. Y ese programa de microcredenciales lo estamos apuntando a egresados. Hemos tenido ya cerca de 7.000 egresados que utilizan esta plataforma regularmente y que obtienen certificaciones, microcertificaciones. Algunos sacan la de Google, otros sacan el curso de Python, introducción a Python, otros se meten en fotografía, etcétera. Esa posibilidad, antes como institución, de dársela a nuestros alumnos, también lo estamos haciendo con nuestros propios colaboradores y docentes, no existía, porque estaba fuera de rango, a mi juicio. Eh, Probablemente muchos de los que estamos en la sala tuvimos en nuestras oficinas a varios de los proveedores que yo nombré hace unos años atrás, ¿no es cierto? Que entraron muy agresivamente a plantearnos integren los contenidos de algunos de nosotros en pregrado, ¿no? Y eso, yo creo que ahí hay una barrera todavía muy, muy fuerte, ¿no es cierto? Cuando en el pregrado nos piden pertinencia del currículum, de nuevo a lo que yo decía, al contexto, a la realidad, al perfil de ingreso, al perfil de egreso que tú buscas, a tu sello formativo, se hace muy difícil
integrar un contenido comoditizado, ¿no es cierto? Un contenido estándar que uno dice, mira, esto, ¿cómo contribuyes al perfil de egreso, a tu perfil de egreso en particular, a tu sello informativo en particular, si el contenido que estás proveyendo aquí, o el curso en concreto, es un estándar? Ahí está el desafío, creo yo. Y yo creo que la solución es mezclar, no es hacerlo único, ¿no es cierto? Es mezclar, obviamente, en un programa el sello de la institución, los docentes, como yo decía al principio, la capacidad de ponerlo en contexto específico, en el caso nuestro muy fuerte en la realidad regional eh, de Chile, con estos contenidos que en algunos casos evidentemente no hay para qué inventar la rueda, ¿no es cierto? No construir otra vez, esto me voy a acordar de Jorge aquí, la cápsula que explica el cuadrado del binomio, ya parece un sinsentido, ¿no es cierto? Hay que ir a buscarlo a Khan Academy o alguna parte, porque ahí está bien desarrollado, está bien construido y está bien explicado, aprobado ya por probablemente decenas de miles de alumnos que aprendieron el cuadrado del binomio con esa alternativa. Entonces yo digo, hoy día el escenario, Margarita, para contestar la pregunta, es de posibilidades de colaboración e integración muchísimo más altas que antes. Súper. Hay ya algunas preguntas, les voy a pedir que las personas que las escribieron, algunas ya se están respondiendo, ¿ah? Pero otras no. Jorge, ¿algún desafío que para ti sea más relevante? Porque hay muchos. ¿Cuál destacarías tú? Eh, uf, eh, Hoy día creo, bueno, ya lo dije, yo creo que la integración finalmente. Sí, la integración entre casas de estudio para mí es tremendamente relevante. Estaba pensando durante toda la conversación que finalmente la valoración de la credencial la asigna quien la compra, la asigna quien la da, pero principalmente la asigna quien la recibe, siempre. Siempre, siempre, siempre. Y en ese sentido, claramente las instituciones de educación superior en general corremos con ventaja. ¿Ya? Entonces, en ese contexto, creo que el hecho de poder potenciar instancias de colaboración entre casas de estudio, yo creo que es un tremendo desafío que tenemos hoy día encima de la mesa y que claramente las credenciales digitales nos pueden ayudar muchísimo a poder establecerlo e implementarlo de manera rápida y súper, súper expedita. Sí. Shakti. Bueno, me sumo a los desafíos de Fernando y de Jorge. O sea, el estándar yo creo que es básico, pero voy a decir un desafío que es mucho más doméstico quizás. Que hablábamos que gestión de proyectos no era podía no ser lo mismo en Alemania y en Chile, pero el problema que tenemos es que no es lo mismo quizás en arquitectura y en ingeniería y en la oficina de allá que en la oficina de acá. Entonces, yo creo que desde ese nivel, el ponernos de acuerdo primero internamente y después en red de cuáles son las competencias que estamos certificando y de que entendamos ciertas cosas en común, porque van a haber otras que se nos van a escapar, pero ponernos de acuerdo en ciertos conceptos es el gran desafío para mí. Como que lo he visto ahora con nuestro mismo levantamiento de competencias que podía parecer simple, pero no tiene nada de simple. Lo hemos conversado también con otros amigos de la red más internacional o Andes, el TEC, que han pasado por eso y yo creo que es uno de los importantes desafíos de implementar el sistema de las microcredenciales. Super. Larry. Coincido, creo que con lo que dijeron Fernando, Shakti y Jorge. En ese sentido, creo que es un tema más de organización y de implementación. Y hoy arrancar, incluso hasta plantearlo desde un lado de un complemento a lo que históricamente se ha hecho el día y a partir del feedback y toda la información que se va relevando de cómo va evolucionando la credencial y la microcredencial, ir, creo que sustituyendo o avanzando más con las credenciales y las microcredenciales, que claramente van a tener un rol súper importante y todos estamos hablando de la parte de interoperabilidad el día de mañana, por lo cual son también importantes las partes de, bueno, certificaciones, validaciones y autenticidad de la información que se va compartiendo y quién lo comparte efectivamente. Entonces, creo que coincido 100% con lo que dijeron. Súper. Un poco resumiendo, si es que lo hago bien, ¿no es cierto? Hay como un desafío entre lo propio y lo que otros han desarrollado, cómo integrarlo, ¿no es cierto? De una manera, no sé, equilibrada, que permita mantener ciertos sellos de las instituciones,
el valor o la fortaleza que tenemos las instituciones de educación superior por la reputación que tenemos, ¿no es cierto?, como instituciones de calidad, de que lo que se forma es bueno. Entonces, eso, por cierto, es un camino recorrido que ya tenemos las instituciones de educación superior, y me quedo mucho con lo que señalan Jorge y Shakti respecto de, hablemos de esto, pongámonos de acuerdo, aunque tengamos, no sé, los mínimos comunes, ¿no es cierto?, sobre los cuales podamos construir más en red respecto de esto. Dos conceptos interesantes como la transparencia, ¿no es cierto?, a la que nos lleva esto, porque hace unos años era como, me copiaron el programa, que habla de lo mismo en este contexto. El me copiaron el programa quizás no es una posibilidad. Lo más seguro es que la información está muy disponible y muy transparente. Entonces el desafío es cuáles son los diferenciadores que no son esos, como el programa. Hay algunas preguntas, mira, hay una persona que se fue, que dice, hay un tema de alfabetización digital 3.0, donde conceptos como la ciudadanía digital en este sentido toma un rol fundamental que se debe habilitar y formar. Es interesante eso, ¿no es cierto? Como eh, las brechas digitales, ¿no es cierto? Quizás aquí estamos apuntando a personas ultra digitalizadas, pero a lo mejor hay una gran cantidad de personas que requerirían intensamente para tener mejores trabajos o habilitarse laboralmente, poder acceder, ¿no es cierto?, a estas credenciales. Luego, María Rosa Maurici dice, habla de que las microcredenciales tienen el potencial de incluir a otros proveedores en conocimientos especializados que las IES a veces no tienen, en un concepto de un ecosistema, que es algo parecido al ejemplo que decía Fernando como Canacán, ¿no es cierto? ¿Para qué voy a hablar de esto si esto lo hicieron también? Yo integro este objeto de aprendizaje en mi sistema. Y aquí hay una pregunta dura. Dice, ¿has logrado desarrollar un indicador de impacto real de la aplicación de microcredenciales versus éxito en el mercado laboral? ¿Cómo saber si un estudiante logró un ascenso o una movilidad real? Esa es una pregunta. Y la otra dice, ¿los contenidos que han habilitado son 100% propios de la institución o son híbridos? Ahí hay dos preguntas para quien las quiera responder. Uy, ¿puedo partir yo esta vez? Y con esto mi Parta, silencio, porque pues, esto es que la ley está sí, abierto. Levante la las mano y preguntas de parta. Claudia. Sí, Pártelo. es que está muy buena la pregunta de Claudia, Está me buena, sí. gustaron las dos. Bien. Eh, no sé, voy a responder por mí, ¿ah? Después ustedes digan. A la primera, taxativo y rotundo, no. O sea, no. No hay indicadores. Sí creo que, y me imagino de inmediato, una forma mediante la cual, y ojalá con inteligencia artificial, a través de LinkedIn probablemente poder evaluar los cambios en la trayectoria de trabajo de las personas, cruzando probablemente la variable fecha de otorgamiento de la credencial versus probablemente el cambio de la situación laboral de una compañía a otra. Me acuerdo que de repente por ahí uno podría tratar de conseguir algo de manera un poquitito automatizada, digamos. ¿Ya? Pero sería súper interesante. Hoy día, lamentablemente, Claudia, nos cuesta mucho incluso medir la eficacia de las actividades de formación que entregamos. ¿Ya? La transferencia de la formación al puesto de trabajo hoy día es un debe enormemente grande, digamos. ¿Ya? Entonces, claro, probablemente hoy día con herramientas digitales como las credenciales y como perfiles de las personas a través de LinkedIn podríamos tratar de lograrlo. Es interesante tema de tesis probablemente para algún alumno de ciencias de datos o data science. Súper. Y la otra, 100% propios, por lo menos acá en la Chile esa cuestión no es negociable. O sea, es imposible que nosotros compremos contenidos de una compañía X, como nos han llegado muchísimas ofertas probablemente, como también les llegan a ustedes, y que nosotros simplemente lo certifiquemos. Yo creo que, vuelvo al punto por tercera vez, la Chuck te dio la clave. La gracia de ser instituciones de educación superior en un ecosistema de educación continua son precisamente los modelos de aseguramiento de calidad, los procesos de acreditación y el trabajo que hay detrás de la generación de un programa formativo. Quizás si tomara un programa formativo X que un profesor ya dictó a lo mejor en la Católica, lo paso por mis propios filtros de calidad, generamos los ajustes necesarios, lo podemos dictar y lo podemos certificar.
¿ya? Pero probablemente tomarse programas de terceros es una complicación importante, en particular en la universidad más tradicional. Súper. ¿Alguien quiere aportar algo a las preguntas? Yo Yo me puedo... sumo, bueno, ahí Charles, también. No, dale, dale. Fernando, como quieras. Eh, Me sumo a las dos, voy a poner en la primera parte el contrapunto, o sea, el otro ángulo más bien. Ya hay muchos instrumentos que le están ayudando a las personas a tomar decisiones de qué cursos tomar mirando el mercado laboral. Entonces hay motores de inteligencia artificial en LinkedIn y en otros que te dicen si usted quiere ser científico de datos, viendo su perfil, le faltan todos estos cursos y por supuesto te ofrecen los cursos de ellos, no los nuestros, pero bueno, ya vendrá el momento en que hay un espacio para eso. Entonces, el mismo ángulo que contaba Jorge, que él no es rotundo, ¿no es cierto? Sabemos, el otro día en el Congreso de Recursos Humanos aquí en Santiago, alguien contaba de un 8% de medición de impacto de la capacitación de los programas. Yo creo que el 8% es bien generoso, va a ser franco, pero no hay, y menos de microcredenciales, pero me gusta la idea de que el que está resolviendo si esto aporta o no es el trabajador, ¿no? El que decide tomar un curso porque tiene hoy día más transparencia de información en el mercado, porque para ser científico de datos necesita tal y tal y tales cursos más claros que un programa completo, largo, o puede hacerlo parcialmente, etcétera. Y lo segundo, estoy absolutamente de acuerdo con Jorge, nadie podría arrojarse la propiedad intelectual incluso de un programa desarrollado por un tercero que no eres tú como institución. El desafío yo creo que está en la combinación de programas. Yo ya he visto universidades que dicen, mire, mi carrera de pregrado, no están en Chile, puedo mandar el link después a alguno, mi carrera de pregrado consiste en estos, no sé, 4 semestres y todos los electivos son de uno de los proveedores de contenido que les conté. Entonces, usted saca el electivo uno es el electivo de, no sé, Amazon Web Service, el 2 es la certificación de IBM, el 3 es el de, y que no lo dictan ellos, que no es contenido creado por ellos, por la universidad, es contenido generado por estas plataformas de microaprendizaje. Eso está pasando fuerte en mercados no regulados, México fundamentalmente donde yo lo he visto. Harta presencia. No en todas las universidades. Hay prestigio, algunos que dicen, no, yo no me quiero meter en ese negocio todavía, pero hay otros que ya están entrando. Entonces, el contenido siempre es del tercero, ellos son los que certifican y hay que discutir, conversar, si es que dentro del ámbito de gestión de tu universidad, si es que estás disponible para integrar en la suite de un programa módulos propios y de terceros. Si hoy día lo hacemos, con esto termino, si hoy día lo hacemos cuando nos integramos para dictar un diploma en conjunto entre dos universidades, y tú conoces la reputación de esa universidad y conoces que lo dicta y al final, no sé, el magíster o el programa se dictan 2, 3 módulos, los dictan la universidad de allá y los otros acá, o vienen profesores visitantes y de vuelta, no veo por qué, a priori, tendrías que decir que no vas a integrar contenidos de un tercero, salvo que tengas dudas sobre la reputación y calidad de esos contenidos, ¿no? Pero eso cada uno tendrá que hacer un screening suficiente para ver si es que hay ahí suficiente calidad académica, que es lo que todos buscamos. Súper. Ahí, bueno, voy a partir de atrás para adelante para conectarme con la respuesta de lo de los terceros. Nosotros también ahí es solo contenido propio. Como concepto, es una certificación anexa a los programas y a toda la operación que tenemos. No es que estemos generando una nueva plataforma o unos nuevos programas para hacer las microcredenciales, sino es que estamos incorporando las microcredenciales a los programas que tenemos como parrilla ya disponible en la universidad y es 100% propio. Nos han llegado muchas ofertas de instituciones interesadas en que certifiquemos programas. Pasa mucho. Hasta ahora la Católica no también tiene la misma política que han comentado los otros dos, las otras dos universidades, en el fondo, de no hacerlo. Pero concuerdo que son temas que también hay que conversar, que hay que mirar y que hay que estar atentos. Y a lo otro también no, lamentablemente. Nosotros llevamos un año de piloto, ahora vamos a hacer un lanzamiento más masivo y lo que sí tenemos como indicador del año piloto, que fue en la Escuela de Ingeniería, es que tuvimos como una muy buena tasa de llegada de las credenciales a los estudiantes.
tuvimos el 65% del 100% que fueron emitidas fueron compartidas, por ejemplo. Eso sí lo podemos verificar y hicimos algunos testimonios de alumnos de cuánto valoraban este producto agregado y eso tiene una valoración súper alta. El 65% es alto para las estadísticas que tenían la empresa con la que estamos trabajando en la Católica y también de apertura, o sea, fue como un piloto exitoso en ese sentido, porque también nos topamos con lo de la alfabetización digital que mencionaba antes, no me acuerdo quién en una de las preguntas, pero tampoco era fácil llegar y mandarle a todo el universo de estudiantes la insignia digital y que la abra, que la comparta. Es todo un proceso también de comunicación sobre este nuevo elemento. Así que en ese sentido tenemos ese indicador que es bueno, pero el seguimiento como del efecto en la vida laboral todavía no. Bueno, ahí hay, creo, un desafío tecnológico interesante, digamos, para los proveedores de las plataformas, pero también yo creo que hay un desafío quizás en el diseño para los quienes están pensando en avanzar en en este sentido. Es cómo se podría medir el impacto o conocer la trayectoria de quien comenzó con una credencial o tuvo una credencial en nuestras instituciones y, y seguirlo de alguna manera, no sé. Quizá ahí hay algo interesante que se podría pensar eh, anticipadamente en las etapas de diseño. Así que, Larry, tenemos un desafío tecnológico, ¿no? La empresa también se tiene que diferenciar de la otra, así que quizá hay algo interesante ahí que se podría hacer. Completamente. Creo que un poco en línea con lo que dijo Fernando, esto de poder aplicar a un cierto trabajo y saber los skills que me faltan, es también la forma en la que hoy empresas están empezando a buscar a talento. Básicamente uno cuando comparte lo que dijo Shakti, estoy tratando de hacer una fusión muy interesante de lo que dijeron, cuando una persona comparte sus certificados en LinkedIn, esa persona también es visible a partir de esas certificaciones con los skills que fue certificado. Entonces se hace visible en la bolsa de trabajo con esos skills y las empresas están empezando a migrar a contratar gente en base a los skills y no al título per se como era antes. Entonces creo que es algo que vamos a estar empezando a ver a partir de que tengamos más credenciales y microcredenciales girando en el mercado, pero sin dudas ya las métricas de los certificados o las credenciales y las microcredenciales compartidas es súper alto, y el pedido por parte de las personas también es súper alto. Y también un comentario que dijo Fernando es la contratación de una persona que parcialmente o todavía no terminó un curso, lo dijo al principio, que me pareció muy interesante, que esa persona ya es visible en el mercado laboral, que no es menor. Una persona antes tenía que esperar en una carrera 4 años para estar visible en el mercado laboral o por lo menos para tener un título para ser referente en el mercado laboral. Hoy ya, al tener esas habilidades, ya es visible en el mercado laboral y puede acceder a otras oportunidades que también antes no podía acceder. Entonces, de vuelta, creo que la fusión de todas las cosas que fuimos diciendo, dentro de poco, dentro de muy poquito tiempo, se van a empezar a ver y van a empezar a dar posibilidad para medir el impacto que están teniendo las credenciales y las microcredenciales. Buenísimo. Bien, bueno, vamos a ir terminando. Comerciales. Primero, Jorge ya lo puso en el chat, en el mes de noviembre vamos a realizar, ya no sé qué número, el 12, 13, no sé ya. Congreso de la Red 12. Universitaria 12, de Educación Continua que va a ser en la Universidad de Concepción. Así que para que vayan revisando la web, emocionándose para presentar, tiene varias innovaciones este año el Congreso, así que para que se ultra, súper, hiper motiven. Claramente aquí estamos comenzando esta conversación. Quedaron muchos desafíos para avanzar como red, pero también para todos quienes están hoy día presentes, que sus universidades todavía no empiezan. Espero que este diálogo que hemos tenido hoy día les